Toca ahora el turno a nuestro compañero diputado Macedonio Tamés, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Antes que nada, quiero celebrar el acuerdo que llegamos todas las fuerzas políticas para discutir un tema tan importante. Ya basta de discutir asuntos sin importancia y ocurrencias y atender lo que la sociedad mexicana demanda, que es voltear a ver y resolver problemas como este de la violencia política. Y miren ustedes, la política es la forma civilizada de hacer la guerra. Antes, por el dominio de un territorio, había guerras que duraban 30 años y provocaban miles de muertos y decenas de miles de heridos y devastación de ciudades, villas y campos. Afortunadamente ya la humanidad ha evolucionado y cada vez las guerras son menos y las disputas territoriales, las disputas por el poder se resuelven a través de la política a nivel interno y a través de la diplomacia a nivel internacional, que la diplomacia en realidad no es otra cosa que hacer política a nivel internacional. Sin embargo, los que no estudian la historia están condenados a repetirla y los que sí la estudiamos estamos condenados a ver cómo los que no la estudian la repiten y caen en los mismos errores. Y estamos viendo en este momento en México una decadencia política que se está alimentando de una feroz violencia. Yo creo que desde aquella memorable elección en que participó Juan Andreu Almazán no se veían tantos muertos en una elección. De tal manera que es preciso como legisladores poner un freno, hacer un exhorto, invitar, reclamar y exigir que todo mundo que esté involucrado pare esta oleada de violencia. En primer lugar, un exhorto al Estado en sus 3 niveles de gobierno a que cumpla con su deber. Esta violencia electoral que estamos sufriendo no es otra cosa que una manifestación de la fallido abordaje a la seguridad pública que se ve tanto a nivel federal como a nivel de muchas entidades federativas. También un llamado a los partidos políticos a que cuiden a sus candidatos y a que los escojan bien. Miren, es innegable, y por ahí el acuerdo dice que no se deben criminalizar las víctimas, pero muchas veces ellas son las que se criminalizan de estar vinculadas al crimen organizado. Aquel político o aquel gobernante que se vincula con algún cártel en automático se echa de enemigos a los contrarios. De tal manera que sí siento yo que detrás de muchos de estos ataques a candidatos, a seguidores o a familiares tienen detrás alguna mala elección por parte de partidos políticos que irresponsablemente, con tal de llegar al poder, han puesto de candidatos a gente que no debería hacerlo. Y ahí está la oleada de violencia, una violencia que no solo afecta a los candidatos, sino a nuestra democracia en lo general, porque la gente la ve con desconfianza, la ve con miedo y no sale a votar y no sale a participar. Y también llamar a los candidatos a que no hagan apología de la violencia. Acuérdense que somos los políticos, y más siendo candidatos, hombres y mujeres públicos. Muchos ojos nos están viendo, de tal forma que es mucho más grande la responsabilidad que tenemos en cuanto a lo que hacemos y decimos. Hace no mucho vimos como un candidato independiente a la presidencia, y esto lo hago sin connotación de denostarlo, pero sí de criticar, que invitó o dijo que había que cortar la mano a los delincuentes. Bueno, ya hemos visto que en algunas partes del país ya lo están haciendo grupos criminales. Las palabras de un candidato o de un político en general deben pesarse como si fueran diamantes y no andarles irresponsablemente pronunciando aquí y allá. Y finalmente la misma sociedad debe tomar su responsabilidad. A veces que oigo programas de radio o me asomo a redes sociales, veo con espanto el grado de violencia verbal que estamos viviendo, en donde todo el mundo pretende apoyar a sus candidatos denostando a los contrarios e incluso invitando irresponsablemente a violentarlos, a atacarlos. Creo que eso no debe suceder y finalmente no deja de ser esta violencia una responsabilidad colectiva. De tal manera que anuncio el voto a favor, en representación de la fracción que coordino, la fracción de Movimiento Ciudadano. Los invito a hacer lo mismo, pero sobre todo a predicar con el ejemplo para que nuestra elección que viene y que es tan importante sea concluida en forma civilizada. Acuérdense que todo nuestro quehacer debe estar sometido a un principio fundamental, que es la prudencia política. Y prudencia política no es otra cosa que someter nuestros dichos y actos a los altos valores de la ética universal. Pues actuemos con ética, hablando con la verdad, no difamando, no invitando a la violencia, y así tendremos un proceso democrático verdaderamente digno de este noble país. Gracias a todos y buenas tardes.